Primera parte. Antisemitismo. Capítulo primero. El antisemitismo como un insulto al sentido común. Muchos todavía consideran como un accidente el hecho de que la ideología nazi se centrara en torno al antisemitismo y la política nazi, consecuente e intransigentemente, se orienta hacia la persecución y finalmente al exterminio de los judíos. Solo el horror de la catástrofe final y todavía más la pérdida de sus hogares y el desraizamiento de los supervivientes convirtió a la cuestión judía en algo prominente en nuestra vida política cotidiana. Lo que los nazis reivindicaron como su principal descubrimiento, el papel del pueblo judío en la política mundial y como su principal interés, la persecución de los judíos en el mundo entero, fue considerado por la opinión pública como un pretexto para captarse a las masas o como un curioso truco demagógico. Resulta bastante comprensible el fallo de no haber considerado seriamente lo que los propios nazis decían. Apenas existe un aspecto de la historia contemporánea más irritante y equívoco que el hecho de que todas las grandes cuestiones políticas no resueltas de nuestro siglo fuera este problema judío, aparentemente pequeño y carente de importancia, el que tuviera el dudoso honor de poner en marcha toda la máquina infernal. Tales discrepancias entre causa y efecto constituyen un insulto a nuestro sentido común, por no referirnos siquiera al sentido de armonía y equilibrio del historiador. En comparación con los acontecimientos mismos, todas las explicaciones del antisemitismo dan la impresión de haber sido apresurada y fortuitamente concebidas para velar un tema que tan gravemente amenaza nuestro sentido de la proporción y nuestra esperanza de cordura. Una de estas precipitadas explicaciones ha sido la identificación del antisemitismo con el auge del nacionalismo y sus estallidos de xenofobia. Desgraciadamente, la realidad es que el antisemitismo moderno creció en la medida en que declinaba el nacionalismo tradicional y alcanzó su cota máxima en el momento exacto en que se derrumbaba el sistema europeo de la nación-estado y su precario equilibrio de poder. Ya se ha señalado que los nazis no eran simples nacionalistas. Su propaganda nacionalista estaba orientada hacia sus compañeros de viaje y no a los miembros convencidos. A estos, al contrario, jamás se les permitió perder de vista una forma consecuentemente supranacional de abordar la política. El nacionalismo nazi tenía más de un aspecto en común con la reciente propaganda nacionalista de la Unión Soviética, que es empleada también exclusivamente para alimentar los prejuicios de las masas. Los nazis sentían un genuino y nunca derogado desprecio por la estrechez del nacionalismo y por el provincionalismo de la nación-estado, y repetían una y otra vez que su movimiento internacional, por su alcance como el movimiento bolchevique, era más importante para ellos que cualquier estado, que necesariamente estaría ligado a un territorio específico. Y no solo los nazis, sino 50 años de antisemitismo se alzan como prueba contra la identificación del antisemitismo con el nacionalismo. Los primeros partidos antisemitas de las últimas décadas del siglo XIX fueron también los primeros que se ligaron internacionalmente. Desde su mismo comienzo convocaron congresos internacionales y se mostraron preocupados por la coordinación de sus actividades internacionales o al menos intereuropeas. Casi nunca pueden explicarse satisfactoriamente por una sola razón o por una sola causa tendencias generales como el declive de la nación-estado y el coincidente auge del antisemitismo. En la mayoría de estos casos, el historiador se enfrenta con una muy compleja situación histórica en la que es casi libre, y se siente perplejo, de aislar un factor cualquiera y considerarlo como el espíritu de la época. Existen, sin embargo, unas cuantas normas que pueden proporcionar alguna ayuda. La principal para nuestro propósito es el gran descubrimiento que Tocqueville hizo en L'Ancien Régime et la Révolution, libro segundo, capítulo 1, de los motivos del violento odio que al estallar la revolución experimentaban las masas francesas hacia la aristocracia, un odio que estimuló a Burke a señalar que la revolución se mostraba más preocupada por la condición de un caballero que por la institución de un rey. Según Tocqueville, el pueblo francés odiaba a los aristócratas a punto de perder su poder más de lo que les odiaba antes, precisamente porque su rápida pérdida del auténtico poder no se había visto acompañada de ningún considerable declive de sus fortunas. Mientras la aristocracia mantuvo vastos poderes de jurisdicción, fue no solo tolerada, sino respetada. Cuando los nobles perdieron sus privilegios, entre ellos el privilegio de explotar y de oprimir, el pueblo les consideró parásitos sin ninguna función real en el dominio del país.
En otras palabras, ni la opresión ni la explotación como tales han sido nunca la causa principal del resentimiento. La riqueza, sin función visible, es mucho más intolerable porque nadie puede comprender por qué debería tolerarse. El antisemitismo alcanzó su cota máxima cuando, similarmente, los judíos habían perdido sus funciones públicas y su influencia y se quedaron tan solo con su riqueza. Cuando Hitler llegó al poder, los bancos alemanes estaban ya casi totalmente Judenrein, y era precisamente en este sector donde los judíos habían mantenido posiciones decisivas durante más de 100 años, y la judería alemana en conjunto, tras un largo y firme progreso en estatus social y en número, estaba declinando tan rápidamente que los estadísticos predecían su desaparición en el plazo de unas pocas décadas. Es cierto que las estadísticas no apuntan necesariamente a los verdaderos procesos históricos. Sin embargo, vale la pena señalar que, para un estadístico, la persecución y el exterminio nazis podían parecer una insensata aceleración de un proceso que en cualquier caso se hubiera producido. Cabe decir lo mismo de casi todos los países de Europa occidental. El Affaire Dreyfus no estalló bajo el Segundo Imperio, cuando la judería francesa se hallaba en la cumbre de su prosperidad e influencia, sino bajo la Tercera República, cuando los judíos habían desaparecido casi por completo de las posiciones importantes, aunque no de la escena política. El antisemitismo austríaco no se tornó violento bajo Metternich y Francisco José, sino en la República Austríaca de la posguerra, cuando se hizo evidente que ningún otro grupo había sufrido tal pérdida de influencia y de prestigio en razón de la desaparición de la monarquía de los Habsburgo. La persecución de grupos desprovistos de poder o en trance de perderlo puede no ser un espectáculo muy agradable, pero no procede exclusivamente de la bajeza humana. Lo que hace que los hombres obedezcan o toleren, por una parte, el auténtico poder y que, por otra, odien a quienes tienen riqueza sin el poder, es el instinto racional de que el poder tiene una cierta función y es uso general. Incluso la explotación y la opresión hacen trabajar a la sociedad y logran el establecimiento de un cierto tipo de orden. Únicamente la riqueza sin el poder o el aislamiento sin una política se consideran parasitarios, inútiles, sublevantes, porque tales condiciones cortan todos los hilos que mantienen unidos a los hombres. La riqueza que no explota carece incluso de la relación existente entre el explotador y el explotado. El aislamiento sin política ni siquiera implica una mínima preocupación del opresor por los oprimidos. Sin embargo, el declive general de la judería de Europa occidental y central constituye simplemente la atmósfera en la que se desarrollaron los acontecimientos subsiguientes, pero el declive mismo los explica tan poco como la pérdida de poder por parte de la aristocracia podría explicar la Revolución Francesa. Tener conciencia de tales líneas generales es importante solo por refutar esas recomendaciones del sentido común que nos conducen a creer que el odio violento o la rebelión repentina proceden necesariamente de un gran poder y de grandes abusos, y que, en consecuencia, el odio organizado hacia los judíos no puede ser más que una reacción ante su importancia y poder. Más seria, puesto que se dirige a personas a más altura, es otra falacia del sentido común, la de que los judíos, por ser un grupo enteramente desprovisto de poder, atrapados entre los conflictos generales e insolubles de su tiempo, pudieron ser presentados como los culpables de tales conflictos y, finalmente, como los ocultos autores de todo mal. La mejor ilustración y la mejor refutación de esta explicación, tan cara a los corazones de muchos liberales, es un chiste que procede del período posterior a la Primera Guerra Mundial. Un antisemita afirmaba que los judíos habían provocado la guerra. La réplica es: sí, los judíos y los ciclistas. ¿Por qué los ciclistas?, pregunta uno. ¿Por qué los judíos?, le responde el otro. La teoría según la cual los judíos son siempre la víctima propiciatoria implica que cualquier otro grupo podía haberlo sido también. Sostiene la perfecta inocencia de la víctima, una inocencia que insinúa no solo que no ha hecho nada malo, sino además nada que pudiera tener relación alguna con el tema que se debate. Es cierto que en su forma pura, la teoría de la víctima propiciatoria jamás ha llegado a aparecer en letra impresa. Sin embargo, siempre que tratan sus seguidores de explicar dolorosamente por qué una específica víctima propiciatoria resulta tan adecuada a su papel, denotan que han dejado atrás la teoría y se han lanzado a la habitual investigación histórica, donde nada se descubre nunca excepto que la historia es obra de muchos grupos y que por ciertas razones un cierto grupo se singulariza.
La llamada víctima propiciatoria deja necesariamente de ser la víctima inocente a la que el mundo culpa de todos sus pecados y a través de la cual desea escapar al castigo. Se convierte en un grupo de personas, entre otros grupos, los cuales intervienen todos en las actividades del mundo, y no deja sencillamente de ser corresponsable por convertirse en víctima de la injusticia y de la crueldad del mundo. Hasta hace poco, la inconsistencia interna de la teoría de la víctima propiciatoria era razón suficiente para desecharla como una de las muchas teorías que obedecen al escapismo. Pero el desarrollo del terror como gran arma gubernamental le ha otorgado un crédito mayor que el que antes tenía. Una diferencia fundamental entre las dictaduras modernas y todas las tiranías del pasado es la de que en las primeras el terror ya no es empleado como medio de exterminar y atemorizar a los oponentes, sino como instrumento para dominar masas de personas que son perfectamente obedientes. El terror, como hoy lo conocemos, ataca sin provocación previa y sus víctimas son inocentes incluso desde el punto de vista del perseguidor. Este fue el caso en la Alemania nazi cuando se desencadenó el terror contra los judíos, es decir, contra personas con ciertas características comunes que eran independientes de su conducta específica. En la Rusia soviética la situación es más confusa, pero los hechos desgraciadamente resultan muy claros. Por un lado, el sistema bolchevique, a diferencia del nazi, jamás admitió teóricamente que pudiera practicar el terror contra personas inocentes, y aunque a la vista de ciertas prácticas esta posición pudiera parecer hipócrita, constituye toda una diferencia. La práctica rusa, por otro lado, se muestra aún más avanzada que la alemana en un aspecto. La arbitrariedad del terror ni siquiera es limitada por la diferenciación racial, y como las antiguas categorías de clases han sido desechadas desde mucho tiempo atrás, cualquiera en Rusia puede convertirse repentinamente en víctima del terror policíaco. No nos interesan aquí las últimas consecuencias de la dominación por el terror, es decir, que nadie, ni siquiera el ejecutor, puede estar libre de temor. En nuestro contexto nos referimos simplemente a la arbitrariedad por la que son elegidas las víctimas y para esto resulta decisivo que sean objetivamente inocentes, que sean elegidas sin tener en cuenta lo que pueda haber o no haber hecho. A primera vista puede parecer que se trata de una tardía confirmación de la vieja teoría de la víctima propiciatoria, y es verdad que el que sufre el terror moderno muestra todas las características de la víctima propiciatoria. Es objetiva y absolutamente inocente, porque no ha hecho ni dejado de hacer nada que tenga relación alguna con su destino. Existe, desde luego, una tentación de retornar a una explicación que automáticamente descarga de responsabilidad a la víctima, explicación que parece adecuada a una realidad en la que nada nos asombra más poderosamente que la profunda inocencia del individuo atrapado en la máquina del horror y su profunda incapacidad de alterar su destino. El terror, sin embargo, es en la última instancia de su desarrollo una simple forma de gobierno. Para establecer un régimen totalitario, el terror tiene que ser presentado como un instrumento de realización de una ideología específica, y esta ideología debe haberse ganado la adhesión de muchos, de una mayoría, incluso antes de que el terror pueda ser estabilizado. Para establecer un régimen totalitario, el terror tiene que ser presentado como un instrumento de realización de una ideología específica, y esta ideología debe haberse ganado la adhesión de muchos, de una mayoría, incluso antes de que el terror pueda ser estabilizado. Para el historiador, lo interesante es que los judíos, antes de ser las víctimas principales del terror moderno, fueron el eje de la ideología nazi. Y una ideología que tiene que persuadir y movilizar a la gente no puede escoger arbitrariamente a sus víctimas. En otras palabras, si una patente falsificación, como los protocolos de los sabios de Sion, es creída por tantos que puede llegar a convertirse en texto de todo un movimiento político, la tarea del historiador ya no consiste en descubrir una falsificación. Ciertamente, no consiste en inventar explicaciones que soslayen el principal hecho político e histórico de la cuestión, que la falsificación está siendo creída. Este hecho es más importante que la circunstancia, secundaria históricamente hablando, de que sea una falsificación. Por eso, la explicación de la víctima propiciatoria sigue constituyendo uno de los principales intentos para escapar a la gravedad del antisemitismo y al significado del hecho de que los judíos se vieran conducidos al centro de los acontecimientos.
Igualmente extendida está la doctrina opuesta de un eterno antisemitismo, según el cual el odio al judío es una reacción normal y natural a la que la historia solo concede más o menos oportunidades. Los estallidos de violencia no precisan de explicación porque son consecuencias naturales de un problema eterno. Era lógico que esta doctrina fuese adoptada por todos los profesionales del antisemitismo. Proporcionaba la mejor justificación a todos los horrores. Si es cierto que durante más de 2000 años la humanidad ha insistido en matar judíos, entonces es que el dar muerte a los judíos constituye una ocupación normal e incluso humana, y que el odio a los judíos está justificado sin necesidad de discusión. El aspecto más sorprendente de esta explicación, la presunción de un antisemitismo eterno, es el hecho de que haya sido adoptada por un gran número de historiadores imparciales y por un número aún mayor de judíos. Es esta curiosa coincidencia la que hace tan peligrosa y confusa a esta teoría. Su base escapista es en ambos casos la misma, de la misma manera que comprensiblemente desean los antisemitas escapar a la responsabilidad por sus hechos, así los judíos, más comprensiblemente aún, atacados y a la defensiva, no desean en ninguna circunstancia discutir sobre su parte de responsabilidad. Pero en el caso de los judíos y más frecuentemente de los cristianos adheridos a esta doctrina, las tendencias escapistas de los apologistas oficiales están basadas en motivos más importantes y menos racionales. El nacimiento y desarrollo del antisemitismo moderno se ha visto acompañado e interconectado con la asimilación judía, la secularización y el debilitamiento de los antiguos valores religiosos y espirituales del judaísmo. Lo que sucedió realmente fue que grandes sectores del pueblo judío se vieron al mismo tiempo amenazados por la extinción física desde fuera y por la disolución desde dentro. En esta situación, los judíos, preocupados por la supervivencia de su pueblo y en una curiosa y errónea interpretación, llegaron a la consoladora idea de que al fin y al cabo el antisemitismo podía ser un excelente medio de mantener unido a su pueblo, y así la presunción de un eterno antisemitismo llegaría a implicar una eterna garantía de la existencia judía. Esta superstición, parodia secularizada de la idea de eternidad inherente a una fe en su calidad de pueblo elegido y en una esperanza mesiánica, se vio reforzada por el hecho de que durante muchos siglos los judíos habían experimentado la importancia de la hostilidad cristiana, que era, desde luego, tanto espiritual como políticamente, un poderoso agente de preservación. Los judíos confundieron al moderno antisemitismo anticristiano con el antiguo odio religioso hacia los judíos, y esto de la forma más inocente, porque su asimilación había soslayado el cristianismo en su aspecto religioso y en el cultural. Enfrentados con un síntoma obvio de decadencia del cristianismo, pudieron por eso pensar con perfecta ignorancia que se trataba de una forma de resurrección de las eras oscuras. La ignorancia o la incomprensión de su propio pasado fueron parcialmente responsables de esta fatal subestimación de los peligros actuales y sin precedentes que se les presentaban. Pero también debería tenerse en cuenta que la falta de capacidad y criterio políticos tenían su causa en la naturaleza misma de la historia judía, la historia de un pueblo sin un gobierno, sin un país y sin una lengua. La historia judía ofrece el extraordinario espectáculo de un pueblo único en este aspecto, que comenzó su historia con un bien definido concepto de la historia y una casi consciente resolución de realizar en la tierra un bien circunscrito plan, y que luego, sin renunciar a este concepto, evitó toda acción política durante 2000 años. El resultado fue que la historia política del pueblo judío se tornó aún más dependiente de factores imprevistos y accidentales que la historia de las otras naciones, de forma que los judíos vagaron de una misión a otra y no aceptaron responsabilidad por ninguna. Si se tiene en cuenta la catástrofe final que llevó a los judíos tan cerca del completo aniquilamiento, resulta aún más peligrosa que nunca la tesis del eterno antisemitismo. Hoy absolvería a quienes odian a los judíos de crímenes mayores de los que nadie hubiera creído posibles jamás. El antisemitismo, lejos de ser una misteriosa garantía de la supervivencia del pueblo judío, se ha revelado claramente como una amenaza de su exterminio. Y sin embargo, esta explicación del antisemitismo, como la teoría de la víctima propiciatoria y por razones similares, ha sobrevivido a su refutación por la realidad. Pone de relieve, después de todo, con diferentes argumentos, pero con idéntica tozudez, esa total e inhumana inocencia que tan asombrosamente caracteriza a las víctimas del terror moderno, y por eso parece confirmada por los acontecimientos.
tiene además sobre la teoría de la víctima propiciatoria la ventaja de que de alguna forma responde a esta incómoda pregunta: ¿por qué los judíos entre todas las personas? Aunque solo sea con una contestación que a su vez provoca una nueva pregunta: hostilidad eterna. Resulta muy notable que las únicas dos doctrinas que al menos tratan de explicar el significado político del movimiento antisemita nieguen toda responsabilidad específica de los judíos y se opongan a discutir la cuestión en términos específicamente históricos. En esta inherente negación del significado de la conducta humana, presentan una terrible semejanza con esas modernas prácticas y formas de gobierno que por medio del terror arbitrario liquidan la simple posibilidad de actividad humana. En cierto modo, los judíos eran asesinados en los campos de exterminio como si aquello estuviera de acuerdo con la explicación que estas doctrinas habían dado del por qué eran odiados, al margen de lo que hubieran hecho o hubieran omitido hacer, al margen del vicio y de la virtud. Además, los homicidas mismos, obedecedores solamente de órdenes y orgullosos de su desapasionada eficiencia, se asemejaban misteriosamente a instrumentos inocentes de un inhumano e impersonal curso de acontecimientos, tal como los ha considerado siempre la doctrina del antisemitismo eterno. Tales denominadores comunes entre la teoría y la práctica no son por sí mismos índice de una verdad histórica, aunque constituyan una indicación del oportuno carácter de tales opiniones y expliquen por qué parecen tan plausibles a la multitud. Al historiador le interesan solo en cuanto son ellos mismos parte de la historia y porque se encuentran en el camino de su búsqueda de la verdad. Siendo contemporáneo, tan probable es que sucumba a su fuerza persuasiva como cualquier otro. El historiador de los tiempos modernos necesita de una especial precaución cuando se enfrenta con opiniones aceptadas que aseguran explicar tendencias completas de la historia, porque el último siglo ha producido incontables ideologías que pretenden ser las claves de la historia y que no son más que desesperados intentos de escapar a la responsabilidad. Platón, en su famosa lucha con los antiguos sofistas, descubrió que su arte universal de hechizar a la mente con argumentos, Fedro 261, nada tiene que ver con la verdad, sino que apunta a opiniones que por su propia naturaleza son mudables y que son válidas solo en el momento del acuerdo y en tanto que el acuerdo dura. Tetetes 172. También descubrió la muy insegura posición de la verdad en el mundo, puesto que la persuasión surge de las opiniones y no de la verdad. Fedro 260. La diferencia mayor entre los antiguos y los modernos sofistas está en que los antiguos se mostraban satisfechos con una pasajera victoria del argumento a expensas de la verdad, mientras que los modernos desean una victoria más duradera a expensas de la realidad. En otras palabras, aquellos destruían la dignidad del pensamiento humano, mientras que éstos destruyen la dignidad de la acción humana. Los antiguos manipuladores de la lógica eran motivo de preocupación para el filósofo, mientras que los modernos manipuladores de los hechos surgen en el camino del historiador. Porque la misma historia es destruida y su comprensibilidad, que se basa en el hecho de que es realizada por hombres y por lo tanto puede ser comprendida por los hombres, se encuentra en peligro siempre que los hechos ya no sean considerados como parte del mundo pasado y del actual y sean mal empleados para demostrar esta o aquella opinión. Si se desechan las opiniones y si ya no se considera indiscutible a la tradición, quedan en realidad escasas guías a través del laberinto de los hechos indiferenciados. Sin embargo, tales perplejidades de la historiografía suelen tener leves consecuencias si se consideran las profundas alteraciones de nuestro tiempo y su efecto sobre las estructuras históricas de la humanidad occidental. Su resultado inmediato ha sido exponer todos aquellos componentes de nuestra historia que hasta ahora estaban ocultos a nuestra vista. Esto no significa que lo que se derrumbó en esta crisis, quizá la más profunda en la historia occidental desde la caída del Imperio Romano, fuera una simple fachada, aunque han sido muchas las cosas que se han revelado como fachada y que solo hace unas décadas considerábamos esencias indestructibles. El simultáneo declive de la nación-estado europea y el desarrollo de los movimientos antisemitas, la degradación de una Europa nacionalmente organizada, coinciden con el exterminio de los judíos, que fue preparado por la victoria del antisemitismo sobre todos los ismos que rivalizaban en la persecución de la opinión pública, tienen que ser considerados como serios índices del origen del antisemitismo. El antisemitismo moderno debe ser contemplado en el marco más general de la nación-estado, y al mismo tiempo su origen debe hallarse en ciertos aspectos de la historia judía
y específicamente en las funciones judías durante los últimos siglos. Si en la fase final de desintegración demostraron ser los eslogans antisemitas los medios más eficaces para inspirar y organizar grandes masas para la expansión imperialista y la destrucción de las antiguas formas de gobierno, entonces la historia anterior de las relaciones entre los judíos y el Estado debe contener las claves elementales de la creciente hostilidad entre ciertos grupos de la sociedad y los judíos. Expondremos esta evolución en el próximo capítulo. Si además el firme crecimiento del populacho moderno, es decir, de los de clases de todas las clases, produjo dirigentes que, sin plantearse el problema de si los judíos eran suficientemente importantes para convertirles en foco de una ideología política, vieron repetidamente en ellos la clave de la historia y la causa central de todos los males, entonces la historia anterior de las relaciones entre los judíos y la sociedad ha de contener indicios elementales del nexo de hostilidad entre el populacho y los judíos. En el tercer capítulo nos referiremos a las relaciones entre los judíos y la sociedad. El capítulo cuarto se ocupa del Affaire Dreyfus, especie de ensayo general de las representaciones de nuestra época. Este caso ha sido analizado detalladamente porque permite ver en un breve momento histórico las potencialidades, de otro modo ocultas, del antisemitismo como destacada arma política dentro del marco de la política del siglo XIX y de su relativamente bien equilibrada cordura. Los 3 capítulos siguientes analizan exclusivamente los elementos preparatorios que no fueron bien comprendidos hasta que el declive de la nación-estado y el desarrollo del imperialismo llegaron al primer plano de la escena política.